Hola Creepies, ¿qué tal? Bienvenidos a Creepy Café, donde hablaremos de lo raro, lo extraño y lo paranormal de este creepy planeta. Yo soy Aurora Moon y me acompaña Miguel Alejandro. Hola Miguel. Hola Aurora, hola Creepies, bienvenidos a otro episodio de Creepy Café. Destapen sus cervezas, prepárense sus cafés o sírvanse una copa de vino y acompáñenos en este episodio de Creepy Café. Queremos empezar por saludar a todas las personas que nos apoyan en Instagram, en el canal, a mis amigas de la Ciudad de México, a mis amigas de Mexicali, a Alessandra, Mauro, Dani, Samantha Soto y a todos ustedes que nos están viendo. Suscríbanse por favor a nuestro canal para que nosotros podamos seguir subiendo contenido. Si les gustó el tema, coméntenos y muchas gracias por todo. Así es, y como menciona Aurora, les agradecemos por estarnos apoyando y continúen apoyándonos, compártenos para llegar a gente que le pueda interesar los temas de los que hablamos. Y suscríbanse, apóyennos en esa parte, suscribiéndose para poder nosotros seguir subiendo videos cada semana. Y esta semana les traemos un tema muy especial, aprovechando el mes patrio. ¿Y pudieras decirnos un poco, Aurora, de qué vamos a hablar? Sí, el tema de hoy es los asesinos seriales de México. Muchos sabemos muchos asesinos seriales, pero de otros países, ¿no? Entonces, como que de nuestro propio país lo vemos como que todavía muy lejano, cuando en realidad, pues, hay demasiados, solo que no están tan viralizados, por así decirlo. Hay gente que conoce las historias y gente que no conoce las historias. Entonces, en este episodio vamos a hablar un poquito de algunos de los más sobresalientes y de los más temibles, la verdad. Quiero empezar por decir que no porque estamos hablando de asesinos seriales significa que glorificamos o apoyamos de ninguna manera sus crímenes o cualquier cosa que pueda estar relacionada a ellos. Simplemente queremos analizar de una manera, con un enfoque un poquito más psicológico y analítico, la razón de sus crímenes, y todo esto lo hacemos con mucho respeto hacia las víctimas y sus familias. Exactamente, como mencionaste, Aurora, no buscamos justificar las acciones que se cometieron, sino quizá tal vez hablar hasta poder entender, o lo que nosotros entendemos o quisiéramos entender sobre lo que puede estar pasando en la mente de estas personas. Sí, es un tema pues que tiene que ver con muchas cosas. En realidad es un misterio, todavía no se sabe con exactitud si los asesinos seriales nacen o se hacen. Es algo que investigadores, científicos, neurólogos y psicólogos, psiquiatras, todos no se pueden poner de acuerdo en la verdadera razón por la que una persona puede llegar a convertirse en un asesino serial. Un asesino serial pues es aquella persona que cometió cierto número de crímenes, de asesinatos, y en cierto periodo de tiempo para considerarse asesino serial. Uno de los asesinos seriales que más me ha llamado la atención es uno muy reciente que se llama El Monstruo de Toluca. El Monstruo de Toluca se llama Oscar García Guzmán, y su etapa de crímenes empezó cuando mató a su padre. Él fue detenido porque siguió a una de sus compañeras de preparatoria a su casa y la amenazó con un cuchillo, pero ella huyó. Entonces, unos días después, él llegó a su casa de la chica, donde estaba su padre, el padre de la chica, y lo asesinó con un hacha. Ella no se encontraba, así que él la esperó, y cuando llegó ella, la tuvo secuestrada, la tuvo captiva por 2 semanas, y mientras la torturaba y todo eso, la asesinó 2 días antes de su cumpleaños. Y cuando la asesinó, asesinó a golpes y después la arrojó a una barranca. Él se encontraba prófugo, y alguna manera de la que pudieron aprenderlo fue porque por medio de las redes sociales. Inició sesión en un Wi-Fi público, entonces así la policía pudo dar con él. Y algo que me llama la atención es que él no tuvo remordimiento, él hacía su vida como si nada. Había matado a otras personas, y
De hecho, fue al NotFest en el 2019. Él ya estaba siendo buscado por la policía y hasta que dieron con él y lo llevaron a la cárcel donde admitió todos sus demás crímenes. Y algo que me llama la atención de él es que tenía mucho amor por sus mascotas. Se me hace algo súper creepy que una persona pueda tener tanto amor y tanta empatía hacia los animales y que pueda ser tan despiadado con los seres humanos. Escuché una llamada telefónica que hizo él a su mamá desde la cárcel, en el que le decía su madre que ella lo iba a querer para siempre, ¿no? Que él era su hijo y que lo iba a querer para siempre. Y lo que él decía que él también la quería, que no se preocupara, que él ya no iba a salir de allí por todos los crímenes que había hecho, pero lo decía con una naturalidad impactante. Es como que ni poquito remordimiento, ni poquita preocupación, ni tristeza, lo decía como si nada. Estaba muy extraño ese audio. Y también le preguntaba por sus mascotas, súper preocupado el chavo por sus mascotas y todo. Y es algo que me ondea demasiado porque pues eso quiere decir que cualquier persona que estuvo en la prepa contigo, cualquier persona que tú ves en un concierto, puede ser capaz de hacer todas esas cosas tan horribles. ¿Habéis Sí. escuchado de él? No, fíjate que era la primera vez que lo escuchaba. Me llama la atención porque creo que yo estuve en ese NotFest, entonces me gusta eso que dices, pues que puedes haber convivido con esa persona o estar conviviendo con esa persona y no saber en realidad, como que ahora sí que dicen caras vemos y todo lo demás, mente, inconsciente, intenciones no sabemos, ¿no? Sí, está súper horrible. También me lleva a otro caso, se llama El Caníbal de la Guerrero, también es bastante reciente, hace como unos 10, 12, no, como 13 años más o menos, ya estoy viendo la fecha. Se llama José, no, se llamaba, ya se suicidó. José Luis Calva Cepeda y vivía en la colonia Guerrero. Él se llama El Caníbal de la Guerrero, por eso mismo. Y su pasatiempo era escribir. Escribía novelas, escribía obras de teatro y lo primero que se sabe que hizo es que asesinó a su exnovia, expareja sentimental, que tenía 2 hijos. Y la mató y también asesinó a una trabajadora sexual y a otras 2 mujeres. Y el día que lo detuvieron, la policía encontró un antebrazo en el sartén. O sea, que lo acaba de cocinar y se lo iba a comer porque había Sí. cubiertos en la mesa. O sea, qué horrible, ¿no? Todas sus víctimas tenían un físico similar, se parecían entre ellas físicamente. Y cuando lo arrestaron, se suicidó unos días después. Y a lo que vengo con esto es que pues ser una persona pues se podría decir normal, ¿no? Sensible, que escribía, que hacía una actividad pues artística. Y una amiga me contó que su papá trabajaba con la hermana de ese señor, del caníbal de la Guerrero. Y o sea, imagínate que tu propio hermano haga eso y que la gente sepa. Obviamente en el trabajo no tenían permitido hablar de eso porque pues pobrecita, ha de ser algo súper terrible que tu familiar sea capaz de hacer esos crímenes tan horribles. No me imagino lo que ella pudo haber sentido y pues nos lleva a lo mismo, ¿no? Cualquier persona, o sea, los asesinos seriales o un asesino está más cerca de lo que tú crees, ¿no? Sí, y ahí estaría como interesante conocer como la historia de la hermana, ¿no? O sea, si ella sabía o había algo como que se le hacía extraño, creo que sería como de las cosas que también me generarían curiosidad, pues. Sí, cómo lidian en la familia, cómo pueden enfrentarlo, ¿no? Es algo súper pesado de digerir. ¿Tú tienes Sí, algún sí, pues asesino? yo de lo que pienso como tal, y me llama la atención por lo que estás mencionando de que algunos se suicidaron, ¿no? Después de haber cometido los crímenes estos. Y hay una autora, ella se llama la doctora Feggy Ostrowski.
Ella trabaja, de hecho, en como ese tipo de perfilación. Creo que ella entrevistó a la Mataviejitas, al Caníbal de Guerrero, al Niño Sicario, y ella menciona como este tipo de cosas. Dice que como tal, un asesinato se gesta de diferentes maneras, que empieza con lo que ella llama como una fase áurea, que es como la planeación o la imaginación de la fantasía de cumplir como que de qué se sentiría o lo que ellos piensan cómo sería o cómo llevarlo a cabo. No pasan a otro que es como la fase de pesca, que es ahora sí como que estar viendo quién es la potencial víctima para cometer el asesinato o algún crimen. Después menciona uno que le llama como seducción, que a lo que yo entendí, no necesariamente es así como de Ted Bundy, ¿no? Que encantaba a las chicas o que se portaba así como que buena persona, como para generar esa confianza y se acercaran, sino más bien como ir tanteando las aguas, ¿no? Así como me imagino que van como diciendo, así como que, ay, si matara a alguien, como que esa especie de planeación de que ellos están seduciendo ante esa idea. No tanto que están seduciendo a alguien más, sino que ellos mismos están haciendo como que esa labor de convencimiento hacia sí mismos de hacerlo. Y luego ya que avanzan a la fase de captura, cuando ya tienen como que identificado con quién y el asesinato, menciona otra fase que es como que fetichista, pero más allá de como un fetiche, creo que lo maneja como esa especie de, pues sí, que se genera como una excitación ante lo que están haciendo, tipo como ante el consumo de alguna droga que se eleva a alguna de nuestras sustancias, y terminan en una fase depresiva. Y ahí es donde me llama la atención, porque es lo que mencionabas tú, ¿no? De que ella dice que o se suicidan o vuelven como que a buscar esa misma intensidad cometiendo otra vez el crimen o cometiendo otro asesinato. Y pienso, por ejemplo, me acuerdo mucho como de Diego Santoy, ¿no? Tan sonado el caso, que pues ya sé que como que hay muchas cosas extrañas alrededor de este caso, de que fue cortina de humo, de que sí pasó, de que que fue culpa de la novia, que en realidad él lo hizo porque le dijo la novia, pero al fin y al cabo yo creo que va de esta misma mano, de la mano, ¿no? O sea, no sabemos en realidad quién tenga la capacidad de hacerlo, ni en qué momento lo va a hacer. Si fue cortina de humo o no, pues de todos modos ahí hubo un asesinato, ¿no? Entonces creo que es lo interesante, estar viendo como que qué es lo que sucede, por qué sucede, cuándo sucede. Y me acuerdo mucho que quizá no llegue tanto a la parte de asesinato porque en sí no las mataba, pero creo que tenía como esa misma seguimiento o ese mismo tipo de compulsión. Como había aquí en Guadalajara, por ahí del 2015 me parece, un sujeto que apuñalaba a mujeres con un picayelo en la calle, y que iba como que en una bici y hacia algunas mujeres llegaba y les picaba debajo del busto algunas o en el pecho. Y era como raro porque pasó creo que 5 o 6 veces, pero nunca dieron con la persona. Y es como que esto mismo, ¿no? ¿Por qué exactamente solo mujeres? ¿Por qué exactamente como que un picayelo? Y por qué, pues sí, pues yo creo que el problema en México es que, por qué no se sabe tanto de asesinos seriales, es por la parte esta de los procesos jurídicos, ¿no? Pues no se atrapan, y si se atrapan, pues no es como que le den como que tanto seguimiento. No sé si haya como que ahora sí que, ¿cómo sería? Pues sí, como algún tipo de orden o proceso específico ante los asesinos seriales. Me imagino que en Estados Unidos sí hay como que unas ciertas reglas a seguir o unas ciertas normas, pero aquí desconozco si hay como que algún proceso exacto de cómo se procede ante un asesino. Sí, y también está raro porque no sé si es la cultura sensacionalista de Estados Unidos, pero bueno, de otros países también, pero los asesinos seriales de Estados Unidos siempre tienen mucha publicidad, mucha atención mediática, se da mucha publicidad, es que no es publicidad, se da como que a conocer muchas cosas, muchos datos, se hacen películas, se hacen documentales, entonces nosotros tenemos acceso a eso y lo vemos muy, muy lejano, pero en realidad las personas horribles y detestables que son existen en todos lados, y en nuestro país yo pensé que no había, o sea, porque yo no había escuchado de tantos, y cuando me puse a investigar
hay demasiados y eso pues saca de onda y es como un despertar, como pues, en realidad cualquiera puede ser y no porque no los conozcamos significa, o sea, que no conozcamos los casos significa que no hay. Y eso pues es un poquito más terrible porque te da, o sea, vives con ese miedo de que cualquier persona podría ser un asesino, ¿no? Y ahorita que mencionas a la Mataviejitas, mencionaste a la Mataviejitas, es uno de los casos más sonados, ¿no? Yo creo porque pues era en contra de los viejitos, de los ancianos. Ella tuvo se llamaba Juana Barraza, tiene una condena de 700 años porque mató a más de 40 personas. Ella lo niega todavía, pero yo siento que tiene mucho que ver su perfil psicológico porque tuvo una infancia muy, muy dolorosa, muy de abuso y ella dice que todas las viejitas que mataba le recordaban a su mamá, que la maltrató muchísimo. Entonces eso pues, es una parte psicológica que se reflejó en su manera de matar a las ancianitas, que las engañaba y las hacía creer que era cuidadora, y a la hora que ellas les daban la confianza de entrar a su casa, ella las mataba, las estrangulaba o barbarie y media para robarle sus pertenencias. Y sí, pues es muy triste, ¿no? Pero, pero pues sí es una realidad eh, que los asesinos seriales es muy probable que vengan de, de algún trauma de la infancia. Es muy común verlos. Sí, pues de hecho a la Mataviejitas, a lo que yo tengo entendido, recuerdo, la mamá la prostituía como por 2 caguamas o algo así, la regaló por alcohol, cosas por el estilo, pues había violencia, abuso, consumo de sustancias. Entonces, que aquí también es como que importante porque hay como una especie de distinción que quizás es lo que nos lleva a no entender tanto qué es lo que está pasando. Están los que son psicópatas y están los que son sociópatas. Los psicópatas matan dentro de su psicopatía. ¿A qué se refiere esto? Ellos matan lo que les representa en su cabeza. Por ejemplo, el caso de la Mataviejitas. Quizá a ella las otras viejitas le representaban a su mamá. Entonces ella no estaba matando a las viejitas, ella estaba matando a su mamá, ¿no? En su mente. La otra parte son los sociópatas, que sería como bueno, no sabemos el sujeto del picayelo, porque quizá estaba matando a alguien que le representaba, ¿no? Pero la parte sociópata va más por el impulso, o sea, son como más, pues sí, impulsivos o emocionales, por así decirlo, y matan más como por enojo, por venganza, por pasión, por ira. No es tanto que la persona le represente algo, sino es una onda un poco más de poder. Eh, Ajá. ajá. Y por ejemplo de esto me acuerdo también hay un caso que es el niño sicario, que es Ponchis, Edgar Jiménez Lugo, que él igual venía como mencionamos, de la Beata Viejitas, venía de una infancia como que muy difícil, padres adictos, padre golpeador, mamá, creo que cuando recién nació el niño, Ponchis, él tenía síndrome de abstinencia porque la mamá consumía cocaína mientras estaba embarazada, entonces él ya salió con un síndrome de abstinencia a la cocaína, siendo que era recién nacido. Él como que a partir de los 11 años empezaba a subir como videos de cómo torturaba tortugas a internet y de ahí lo encuentra un grupo de delincuentes, me parece. No recuerdo, no estoy muy familiarizado como con la onda del narcotráfico, pero lo reclutan y de la misma manera este niño empieza a hacer videos, pero ahora de las personas que él torturaba. Igual lo subía a internet. A él lo atraparon a los 14 años de edad, fue procesado por, ahora sí que, de narcotráfico, asesinato, no sé qué tantas cosas, y tan solo a los 14 años de edad. Entonces, sí hay como que, este sería el caso como que de alguien un tanto más sociópata. No era que le representara a alguien, sino para él ya no había límites. Como nunca hubo límites en su familia, pues ahora sí que tampoco había límites en la vida. Él podía hacer lo que quisiera sin tener consecuencias aparentemente. Como lo importante que es pues los valores, ¿no? El entorno en que te desarrollas. Sí, pues es que sí,
Pero como mencionaste en un principio, ¿no? Pues no se sabe. Creo que ha habido casos de personas que tienen una buena familia o vienen de una buena familia, que estaban estudiando, trabajando, y de repente hicieron un tiroteo o mataron a alguien. La cosa aquí es que, como se ha mencionado en muchos lados, incluso el Guasón lo menciona en la película del Caballero de la Noche, que dice que todos estamos como que a un empujón de volvernos locos, ¿no? O en este caso de caer en la sociopatía o en la psicopatía. Incluso dentro de la psicología hay algo que se le llama quiebre psicótico, que a todos nos puede pasar por un momento en nuestra vida y no nos vuelve a pasar. Y esto es que perdemos el contacto con la realidad, puede ser que alucinemos, puede ser que nos descabecemos y nos encueremos y nos salgamos a la calle, puede ser que matemos a alguien y que nunca más nos volvería a volver a pasar, sino que hubo tanta presión que ese fue como que el quiebre y podemos regresar a la normalidad. Pero entonces, ahora sí que, ¿qué puede ser lo que lo ocasione? Pues muchas veces el desarrollo que tenemos, otras veces no sabemos. Sí, que extraño. Y también es el poder, ¿no? El ego del ser humano que quiere sentirse superior, que quiere sentirse pues con el poder de controlar las cosas. Hay otro asesino serial que se llama el sádico, le dicen el sádico. Su nombre es Raúl Ociel Marroquín y tenía un cómplice que se llamaba Juan Enrique Madrid, y ellos tenían un esquema para secuestrar hombres homosexuales en la zona rosa de la Ciudad de México, para llevarlos al departamento del sádico, donde los torturaban y los tenían cautivos, y le hablaban a sus familiares para intercambiar una suma de dinero por su rescate, pero ellos nunca cumplían con su parte, ellos nunca los liberaban. Bueno, en unos casos sí, en otros no, los asesinaban. Y está horrible que tu familia esté esperándote y piensan que dando el dinero van a recobrarte, pero simplemente ¿qué quieren? Ya les habían dado el dinero, y ¿por qué matar, no? Y en el sádico, en una conferencia de prensa, cuando lo aprendieron, dijo que se había dado cuenta, que había tenido información que uno de los homosexuales a los que mató portaba el VIH. Entonces lo hice con una actitud como súper altanera, como que les hice un favor porque impedí que el virus se propagara. Y eso se me hizo como que, ¿tú qué? O sea, tú no puedes hablar de eso cuando eres una persona horrible capaz de asesinar y despazar a personas. No me imagino la mentalidad que ha de tener ese hombre horrible que piensa que le está haciendo un favor al mundo al asesinar a alguien, honestamente. Sí, pues como tal es esa parte. Hay personas que no lo hacen como en una psicosis, sino simplemente lo hacen porque ahora sí que pueden, y lo han hecho y lo pudieron seguir haciendo y quizá los atraparon, pero pues para ellos ya, o sea, ese castigo no es lo suficiente para ellos. Ellos dicen, pues, ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y pienso como también hay otro caso que es el pozolero. Nomás que de ese sí no me acuerdo, no traigo mucha información, porque ahorita que íbamos hablando me iba acordando. Y a esta persona que le dicen el pozolero era también parte de un cartel, me parece. Ajá. Y le llamaban el pozolero porque a él le llevaban como ya sea las personas o los cuerpos, y él se encargaba de deshacerlos en ácido. Entonces es igual esta parte, o sea, ellos no pienso yo que no ven que es una persona, para ellos es algo, ¿no? Y que trabajo. Exactamente. Ajá, y me acuerdo también en Durango hace ya bastante, cuando empezó como creo que era como para la época de Calderón o algo así, que le pusieron como una cabeza de cochino a un cuerpo. No, sí me acuerdo. Ajá. Entonces, esto como que creo que todo va como por la misma parte, ¿no? En este caso son sociópatas, van más por la onda de demostrar el poder, de demostrar la fuerza que tienen y demostrar que no tienen límites, que pueden hacer lo que quieren y pues no va a haber una consecuencia. De hecho, el hecho de que tú puedas deshacer una persona en ácido o ponerle una cabeza de cochino a un cuerpo de alguno de tus enemigos o de
de alguien que simplemente no te agradaba o que te estorbaba en tu vida, ¿no? Sí, qué horrible. Sí, qué horrible. También otra de las, o sea, tenemos a los asesinos del narcotráfico relacionados con los carteles y todo eso. Y también están los narcos satánicos. ¿Habías escuchado de ellos? No, había visto que existía como una película, pero no creí que fuera basada en algo real. Pues no sé si sea de lo mismo, pero era una pareja, se llamaba Sara Aldrete y Adolfo de Jesús Constanzo, les llaman los narcosatánicos y les pusieron narcosatánicos, pero en realidad sí tenían que ver con el narcotráfico, pero no tenían nada que ver con Satán. Ellos practicaban una religión que se llama Palo Mayombe, que viene de África y que tiene sus raíces en la santería. O sea, como que vino de África, luego llegó, los esclavos se llevaron es una religión que se llama Bantu y se la llevaron a Cuba y ahí nació la santería porque se mezcló con la religión católica, los dioses y los rituales y todo eso, y de ahí nació la santería y de la santería nació el palo mayombe. Entonces, esta pareja, Sara Aldrete, estaba relacionada con el narcotráfico y pues era su negocio, ¿no? De eso vivían, entonces empezaron a practicar esta religión. Es una larga, muy, muy larga historia, pero ellos utilizaban en sus rituales, asesinaban a las personas, pero las asesinaban de unas maneras muy horribles, las descuartizaban, las licuaban, se las comían, todo con el fin de la religión, ¿no? Como para ayudarles en su negocio de narcotráfico. Es una historia muy, muy sombría y se dice que todavía hay seguidores de esta religión. O sea, qué horrible. Sí, Es algo de lo que podríamos hablar a lo mejor en otro capítulo, pero, porque sí tiene muchos detalles y está muy creepy la neta, porque pues está relacionada con espíritus y creencias y cosas de dioses y cosas muy creepy, ¿no? Entonces, muy sombrías. sí, que de hecho está perfecto porque sí, a pesar de que, porque igual y existe también esa confusión, ¿no? El sociópata, pues como narcos, ¿no? Y psicópata, pues como los que escuchan voces. Pero en este caso pareciera que ellos van un poco más a la psicopatía. ¿Por qué? Porque está la religión involucrada. No sé qué tanto lo hacían como por lo mismo de su religión, de que por eso mataban para apoyar, bla, bla, bla. Que también esa parte de lo satánico, creo que también algún día deberá que hacer un capítulo de eso, porque creo que está como actualmente, ¿no? Que se dice como que, ay, es un marihuanillo. Y se habla, pero cuando se refieren a alguien que consume algún tipo de droga o que está, pues sí, como en un estado raro, pero ya es como que se genera un prejuicio ante eso, o sea, pues igual la marihuana no hace nada, pero las personas ya lo refieren como, esa persona que se ve rara, que quizás está borracho, pero yo quiero decir que está marihuanillo. Igual con los satánicos, ¿no? Creo que hay que empezar a distinguir, porque ni siquiera eran satánicos, eran como santeros, ¿no? Es lo que mencionas. Ajá, pero pues no, o sea, como que en México le pusieron ese nombre como para identificar que decían que era una secta. Sí. Rituales, sí, satánico, pero pues no hay nada que ver. Sí. ¿Tienes algún otro caso antes de pasar a Pongámonos Creepies? Uno que se me hace muy, muy triste, que son las Poquianchis. No sé si has escuchado de ellas. No, bueno, creo que sí, pero la verdad no recuerdo. Yo he escuchado el nombre, como que se me hace muy familiar haberlo escuchado alguna vez, Poquianchis. Es de los casos más sonados, yo creo, a nivel mundial, porque sí está muy, muy fuerte. Eran un grupo de 3 hermanas. En unos encontré que 3, en otros lugares encontré que eran 4, pero operaban en 1945 a 1964. Ellas eran, por decir, madrotas, tenían burdeles y manipulaban a las prostitutas, porque secuestraban a niñas de 12 a 15 años y se las llevaban a que trabajaran para ellas, las torturaban y
pues eran obligadas literal a trabajar, y si alguna se quejaba, las torturaban para que se callaran. Si salían embarazadas, hacían abortos forzados, y si eran como que de las más populares, odio decir esta palabra, pero si eran de las que más trabajo tenían, practicaban los abortos forzados, y si no tenían tanto éxito, por así decirlo, las asesinaban. Cuando cumplían 25 años ya las consideraban como viejas, y así que las torturaban, las dejaban sin comer y las enterraban vivas. Es algo que la verdad no me imagino cómo un ser humano le puede hacer a otro ser humano, y mucho menos una mujer a otra mujer. Se me hace horrible. Fueron más de 50 mujeres a las que asesinaron, y lo que más me da coraje de este caso, quiero llorar, es que las autoridades sabían de eso, pero a cambio de favores, de servicios en ese burdel, callaban todo lo que podían encontrar. O sea, nunca tuvieron repercusiones por eso, por las autoridades, que horrible. Sí, y es que es muy extraño porque, como dices, pues las autoridades callaron, y en algunos lugares se dice esa parte de que en realidad la línea entre ahora sí que criminal y policía es muy delgada, porque tienen que tener casi el mismo tipo de personalidad. Entonces obviamente se van a colar unos de un lado para el otro y pasan este tipo de desgracias, pues. Es interesante. ¿De dónde me habías dicho que eran? ¿De dónde fue este caso? En Guanajuato. Y está curioso porque ya ves que actualmente hay como que también muchos problemas de feminicidio en Guanajuato. Entonces pareciera que hay una especie de ciclo, no sé. Pero sí, creo que más de esto queda quizá un poco más claro o más confuso después de que saquemos nuestras teorías o lo que poco o mucho que podemos saber de esto en la siguiente sección, donde nos pondremos creepies. Muy bien, amigos, entonces pongámonos creepies. ¿Qué podemos decir de los asesinos seriales? Por mi parte, yo creo que el cerebro sigue siendo un misterio, es un tema que ya hemos visto, y creo que uno de las principales interrogantes es esta, ¿no? Cómo la realidad y la percepción de todos cambia por diversos factores, y como tú dices, Miguel, puede ser parte de un brote psicótico, puede ser un trauma psicológico. Llegamos a varias conclusiones sobre la sociopatía y la psicopatía, pero también yo quiero pensar que es algo que se puede prevenir. Obviamente no está en nuestro control como tal que una persona se convierta en asesino, pero sí creo que nosotros como sociedad, como en nuestra conciencia colectiva, debemos de fijarnos en nuestros hijos, si tienes hijos, si tienes sobrinos y los niños con los que convivas, que son las próximas generaciones, como que hacer un mejor trabajo en nuestra educación hacia ellos, nuestros valores, hacerlos sentir queridos si tienen algún problema, que se puedan atender. Creo que la conciencia, la cultura de ir a terapia, al psicólogo, al psiquiatra, creo que es algo muy importante que en la sociedad mexicana hace mucha falta eso. Creo que se pueden evitar bastantes problemas si todos tuviéramos acceso y tuviéramos la cultura de ir a atendernos nuestros problemas que podemos tener mentalmente. Sí creo que es nuestra responsabilidad como sociedad hacer un cambio por esa parte. Yo creo que no creo que dejen de existir, pero sí creo que pueda ayudar a eso. También creo que, bueno, en México no he visto a alguien que sea como súper fanático de las historias de asesinos seriales, ¿verdad? Pero sí he visto que en Estados Unidos, lo que comentábamos antes, de que sensacionalizan a los asesinos y incluso tienen fans. Esto puede ser un buen tema para otro episodio, pero los fans de Manson, los fans de Ted Bundy, creo que nos hace mucha falta empatía con los seres humanos,
ya sea para pensar en las víctimas y no verlo tan frío porque uno lo ve súper lejano, pero ¿qué tal si eso te pasara a ti o le pasara a tu amigo, tu amiga, tu mamá, tu papá? No sé, es como que lo vemos tan lejano y lo vemos ajeno. Y creo que debemos ponernos en el lugar de esas personas y pues analizar por qué nos atraen estas cosas, ¿no? Por mi parte, a mí me gusta la parte de la psicología. Como me fascina el hecho de que una persona sea tan diferente a otra. Claro que me agüita que existan ese tipo de personas, pero también creo que se puede evitar de alguna manera. No sé qué piensas tú, Miguel. Sí, pues como mencionas, creo que gran parte es importante la parte psicológica o mental. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar psicología, yo soy psicólogo, creo que no lo había mencionado, eh, a mí me gustaba mucho lo de los asesinos seriales también. Creo que es como que algo que tenemos en común por el simple hecho de que es algo como medio tabú, ¿no? Es así como que alguien mató, pero está prohibido matar. Y ya cuando empecé a estudiar y empezamos a revisar toda esa parte, dije así como que, ok, creo que no son como que tan complicados como parece. Y creo que eso es uno de los problemas que llega a existir, que se manejan como seres complicados, súper inteligentes y metódicos. Claro que hay algunos que sí, pero también hay otros que no. O sea, ahora sí que se basan, hay de todos los rangos. Como hay, puede ser que haya muy inteligentes, puede ser que haya personas no tan inteligentes que simplemente lo pueden hacer por, ahora sí que alevosía y ventaja, ¿no? ¿Y qué es lo que creo yo? ¿Cuáles son mis teorías? Bueno, tomando un poquito todavía de la psicología, se supone que esto pasa porque en la infancia, de lo que mencionábamos, que no sabemos si se hacen o nacen, en este caso lo mencionan como que se hacen. ¿De qué manera? A estas personas, cuando ahora sí que ni fueron planeados ni fueron deseados, no se les ve como tal, como una persona, como un ser humano, se les ve como una extensión de la persona, ya sea mamá o papá. Principalmente lo relacionan mucho a la mamá, que lo ve como una extensión de ella, que no es como que mi hijo, sino es una parte de mí. Entonces le quita toda esa humanidad que pudo haber tenido, y esto hace que esta persona ya no vea como personas o humanos a los demás. Entonces para él va a ser más fácil pues matar o torturar, o ahora sí, ¿por qué? Porque para él no está matando a alguien, está matando una extensión de sí mismo, está matando a un ser malo, está matando X, Y, Z. O sea, para ellos esta parte no existe, no existe como que, ay, voy a ser empático, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos no somos algo, no somos un ser, ahora sí que viviente valioso, ¿no? Por así decirlo. ¿Quién les preocupa? Pues ellos mismos, y todos los demás somos como extensiones de él. ¿A qué me refiero con extensiones? Pues somos algo, ahora sí que algo que le va a hacer sentir ese placer, ya sea por como de que nos matan. No sé si vieron la del Silencio de los Inocentes. El asesino del Silencio de los Inocentes no se refería a la persona como ella, o sí, como ella o como persona, le decía it o eso, o sea, como que cosa pon, ajá, la despersonaliza. Y recuerdo que por allá del 2010-2009 asistí a una conferencia con el nieto de Sigmund Freud, que se llama Joseph Nobel Freud. Él trabaja con psicoanálisis en niños, y él nos mencionaba, le preguntaban esta parte así de que de los asesinos seriales, y él decía que en México no había tantos porque teníamos mucha madre, refiriéndose a que la mamá en México, si se ponen a pensar, es como muy simbólica, es como ahora sí que un símbolo de protección, no sé, hasta si nos vamos a la Virgen de Guadalupe se refiere como a la madre de todos, ¿no? ¿Qué es la diferencia en otras culturas? Que quizá la madre no se tiene como que en ese estandarte, o en ese, pues sí, como en ese nivel de tan magnificencia, no sé. Y que por eso en México no había tantos, porque la madre es la que nos alcanzaba a salvar de decir, ay, no, pues es que mi mamá se enojaría, o ay, mi mamá estaría triste. En cuanto a asesinos seriales o psicopatía, porque en la parte sociópata, pues obviamente se justifican con la madre, ¿no? Son esas madres de que, ay, no, mi hijo no haría eso. Entonces, como, ay, pues si mi mamá me cree un santito, pues voy a hacer lo que quiera, que al cabo, pues la persona que me afectaría que me dijera algo es mi mamá, y mi mamá dice que no soy capaz. Entonces no tengo límites en realidad.
Eso sería como que en la parte de la psicología, por así decirlo. Creo que sería muy importante que investigáramos, porque creo que eso es lo que hace como que no nos demos cuenta de cuando alguien puede ser propenso a cometer un delito o cometer un crimen. Yo sí les recomendaría esa parte de que investiguen, llévense, para que vean que no es algo tan complejo y que nos puede ayudar, como dice Aurora, así de que, ay, pues sabes qué, yo investigué de esto y estoy viendo que ese niño pues está raro y quizá podamos hacer algo al respecto. Aunque quizá los papás no vayan a hacer nada, pero si nosotros dijéramos, ay, pues me voy a acercar y, oye niño, pues mejor vámonos a, no sé, a pintar, vámonos a tocar, vámonos a jugar fútbol. Con cosas tan sencillas se puede salvar una infancia. Aunque sea una infancia caótica, puede haber algo, una pequeña cosita que nos salve y digamos, ah, pues yo me acuerdo que esto me hacía feliz, jugar fútbol, entonces me voy a hacer futbolista. Ah, me gustaba pintar, me voy a hacer pintor. Entonces con esas pequeñas cositas podemos ahora sí que hacer un gran impacto a futuro en una persona. Porque este mismo personaje, Nobel Freud, mencionaba que de la violencia más grande que puede existir es el deshumanizar a alguien, que fue lo que aplicaron, que él mencionaba como con los nazis. Los nazis fueron capaces de hacer todo esto porque para ellos todas estas personas no eran personas, eran algo, podían ser una lámpara, llegaron a ser siendo una lámpara. Entonces es esa cosa, poder demostrarle a alguien que somos humanos, que somos alguien, que somos seres vivientes. Y dentro de esto, pues quiero aprovechar para recomendarles. Les había mencionado de la doctora Feggy Ostrowski. Ella tiene un libro donde ella realizó el perfil psicológico de la Mataviejitas, el caníbal de la Guerrero, el niño sicario. Ese libro se llama, bueno, aquí lo tengo, Mentes asesinas, la violencia en tu cerebro. Y es de la doctora Feggy Ostrowski, para si lo pueden buscar. Va a salir al revés, pero así se ve. Y yéndonos un poco ya más fuera de la onda mental psicológica, no sé, yo pienso, no sé si esto me lo inventé, lo leí en algún lugar o se me figura un poco como el juego de Assassin's Creed o la película, que hablaban un tanto como del ADN. Nos, tengo la idea como de que en algún lugar leí que dicen que en la conquista lo que nos trajeron o lo que llegó aquí en México no fue así como que la realeza, ¿no? Que trajeron que a los asesinos, a los violadores, a los ladrones. Entonces, mi teoría de esto puede ser qué tanto lo tenemos como en el ADN, ¿no? O sea, venimos siendo hijos de asesinos, de ladrones, de estafadores, y porque llegaron aquí y asesinaron a los nativos. Entonces no sé qué tanto esto pueda ir siendo un ADN. Si lo ponemos en Estados Unidos, pues también es la misma, ¿no? Llegaron a conquistar la tierra con los nativos, los traicionaron, los mataron, etcétera, etcétera. Que también me lleva como a otra teoría, que creo que en realidad no hay algo tal como malos y buenos, pero sino que hay personas que consideran matar como algo normal y hay personas que lo vemos como pues, algo que no. Que creo que también sería importante como quitarnos esa, no sé qué sería, de creer como los buenos somos más. Pues igual y sí, pero los malos son los que actúan más, son los que ahora sí que cometen los crímenes. Los buenos que hacemos, pues esperamos que las cosas mejoren. Pero ¿qué hacemos en realidad para que pasen cosas buenas? Porque ya vemos que los malos sí actúan y actúan muchísimo. Entonces, no sé tú qué opinas de esto, Aurora. Está interesante lo que dices porque, bueno, igual y en nuestras culturas prehispánicas, pues existían los rituales, ¿no? Y los sacrificios en nombre de la religión, donde pues también cortaban cabezas y sacaban corazones y todo. Aunque esas personas, no dudo que algunas no hayan querido, pero muchas lo hacían como para adorar a los dioses, ¿no? Yo creo, o sea, te tienes que poner a pensar como qué tanto influye en ti los valores morales y lo que te dice la sociedad y la ley, porque también, pues no sé, puede haber un asesino que le tenga miedo a la ley, ¿sabes? O sea, puede haber un asesino que le gane más el poder que vaya, las repercusiones que vaya a tener, a de verdad hacerle, va a decir, ay, no vale la pena, que me van a encontrar en la cárcel y así, pues mejor no mato aunque tenga ganas, ¿sabes? Pues bueno, es un ejemplo, ¿no? Así como, no sé, si dices que está en nuestro ADN y nuestra sociedad nos ha obligado
junto con la religión, no matarás, no mentirás, bla, bla, bla. O sea, como que nos han tratado de, pues, adoctrinar un poco, controlar un poco. No sé, es algo más como de antropología, sociología, ese tema, ¿no? Como, ¿qué pasaría si una persona totalmente aislada, qué haría, no? ¿Sería para esa persona fácil matar? ¿O, o habría algún instinto humano que se lo impediría? Sí, está padre de analizarlo un poquito. Sí, porque en sí, si nos ponemos a pensar nuestra historia ya como humanidad, pues de que hay matanza, hay matanza. O sea, de que somos capaces o hemos matado, y hasta si nos vamos como a la onda bíblica, pues se supone que ese fue el primer asesinato, ¿no? Abel y Caín. Entonces, pues de que podemos matar, podemos matar. Es que hay algo dentro de nosotros, pues sí, es algo que debemos considerar. Y sí, pues ¿Qué es está interesante. lo que ¿Cómo? nos detiene? La religión, Ajá. tus valores, tu instinto de amor, o sea, que tu nivel de conciencia, no sé, hay muchas cosas. Eh, es algo muy, muy extraño y creepy de pensar, pero lo que más me saca de onda y me da la paranoia es que cualquier persona puede verse normal y tener algún problema de eso, si convertirse en un asesino sin, sin darse cuenta, o sea, sin premeditarlo, o sea, de un día a otro ya puede ser un asesino. Está súper feo pensar en eso, eh, pero pues sí, es la realidad. Simplemente hay que tratar de nosotros, pues personalmente, trabajar en nosotros mismos y pues sí, como practicar la empatía. Así es, ¿Verdad? creo que es muy importante todos estos puntos que mencionas. Y también queremos saber qué opinan ustedes, Creepies, qué casos conocen de México. Allá en algún momento entraremos ahora sí que a más partes del mundo, pero aprovechando el mes patrio queríamos hacer algo especial y queremos conocer qué casos conocen ustedes, qué piensan ustedes que puede estar pasando, cuáles son sus teorías, cuáles son sus ideas. Quizá compartiendo lleguemos a alguna verdad. Sí. Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio de asesinos seriales en México. Si ustedes tienen otro, como dijo Miguel, pues mándenoslo, mándenos sus historias. Y nuestro próximo episodio se va a tratar sobre leyendas de México. Si ustedes tienen alguna, pues pásenosla. Alguna interesante, algún lugar de avistamientos, algún lugar de que ustedes sepan. Nos encantaría que nos lo mandaran. Por favor, suscríbanse a nuestro canal para que podamos seguir subiendo videitos. Es algo que nos gusta mucho. Y pues no se olviden de seguirnos en el Instagram. Y eso sería todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias, Aurora. Y como tal, llegó la hora de cerrar este Creepy Café. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye. Bye bye.